cordial bienvenida a este foro de educación. Pues como ya me presentó Irán, por favor, permítanme. Soy Minerva Martínez Garza y soy coordinadora estatal de Ciencia y Academia, y es para mí un gran honor ser la moderadora en este importante evento. Este foro es parte de los diálogos por la transformación que está realizando el Consejo Estatal de Ciencia y Academia del Estado de Nuevo León. Y hoy nos reunimos para explorar técnicas cruciales que impactan nuestra sociedad. A lo largo de este encuentro escucharemos las perspectivas de destacados expertos en educación y derechos humanos con el objeto de enriquecer nuestro entendimiento y promover un diálogo constructivo sobre estos temas fundamentales. Sin más preámbulos, permítanme presentar a nuestros distinguidos panelistas. En primer lugar, me honro en presentar a nuestro primer panelista, que es Mario Torres. Mario es abogado y académico nicaragüense con una destacada trayectoria en el campo de los derechos humanos y la educación. Posee un máster en Derechos Humanos y Procesos de Democratización por el Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad de San Martín, Argentina, y el Campus Global de Derechos Humanos de la Unión Europea. Además, es becario CONACYT y está actualmente realizando su doctorado en métodos alternos de solución de conflictos por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mario, además, es conferencista, docente universitario y autor de numerosos artículos científicos. En esta ocasión nos hablará sobre los principios rectores, la libertad de la autonomía universitaria. Con ustedes presento a Mario Isaías Torres. Adelante, por favor, Mario. Gracias, doctora. Quisiera pedir apoyo al administrador para poder compartir pantalla. En un momentito más lo hago anfitrión para que pueda compartir. Permítame un momentito. Por favor. Listo, ya debe de poder. Listo, muchas gracias. Ahora sí logran verla. Así es, vemos su pantalla bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Mi nombre es Mario Isaías Torres. Yo soy abogado y soy docente universitario, académico nicaragüense desde hace más de 10 años. Y como me he dedicado desde hace mucho tiempo a la docencia universitaria, para mí es muy grato haber sido invitado a este importante foro en el que se discute este tema tan relevante como es derecho a la educación y derechos humanos. El tema que yo traigo para compartir con ustedes se titula Derechos Humanos en Contexto Educativo y específicamente me voy a concentrar en derechos humanos en los contextos universitarios. Antes de iniciar, yo quisiera agradecer a la doctora Minerva Martínez Garza, coordinadora del Centro Estatal del Estado de Nuevo León de Ciencia y Academia, por la invitación que me ha hecho para integrarme a este grupo de expertos o a este panel de expertos que reflexionan sobre este tema de derechos humanos y educación superior. No sé si logran ver el cambio de diapositiva, pero quiero comentarles que esta presentación tiene esencialmente tres objetivos generales. El primer objetivo está relacionado con dimensionar la importancia del respeto y la promoción de los derechos humanos en los contextos universitarios. Y esto es muy importante, ¿no? Porque las universidades promueven conciencia, son centros que enseñan valores, son centros que defienden derechos, que empoderan a los estudiantes, que promueven valores como la inclusión. Y en ese sentido, cuando las universidades asumen los derechos humanos como parte de su esencia y como parte de su función sustantiva, en este sentido están contribuyendo significativamente a un cambio a nivel social, es decir, que la sociedad asimile, entienda y practique
practique los derechos humanos como parte de su día a día. Un segundo objetivo está relacionado con brindar un contexto de algunos desafíos en materia de derechos humanos que aún persisten en los contextos escolares y sobre todo en los contextos universitarios. Y estos desafíos se han hecho visibles sobre todo a partir de la pandemia del COVID-19. ¿Y por qué se hicieron visibles en estos contextos? Bueno, porque antes manejábamos un formato de clase presencial, pero con la pandemia, al transitar de un formato de docencia presencial a un formato de docencia virtual, se visibilizaron muchos problemas que estaban ocurriendo dentro de la aula y que afectan la convivencia universitaria y que afectan también los derechos humanos, como lo vamos a ver en algunos ejemplos que traigo en esta breve presentación. Y en tercer lugar, el último objetivo está relacionado con la necesidad de plantear tres cimientos o tres pilares esenciales para que en la vida universitaria se puedan garantizar los derechos humanos y una formación integral de los estudiantes, ¿no? Porque no solo se trata de que las universidades egresemos a estudiantes especialistas en una técnica en particular, sino a un profesional integral, un profesional que tenga una conciencia social y que tenga también una conciencia frente a los derechos y en particular frente a los derechos humanos de todas las personas. En este sentido, como punto de partida, traigo una breve contextualización sobre derechos humanos y todos los acá presentes sabemos que se empieza a hablar de derechos humanos, por lo menos desde esta perspectiva o desde este paradigma de derechos universales a partir del año 1948, que es cuando se dictan las declaraciones universal de derechos humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Estas declaraciones tienen o impulsan un nuevo paradigma a nivel universal basado en la igualdad de derechos para todas las personas, es decir, ese catálogo de derechos que está contemplado en estos instrumentos internacionales son derechos que los tienen todas las personas sin ningún tipo de distinción o sin ningún tipo de discriminación. Los derechos humanos, aunque ese paradigma universal surge en el año 1948, la sociedad o nuestras sociedades no lo asimilan de manera inmediata o de manera automática, sino que a lo largo de todo este tiempo ha existido resistencia frente a los derechos humanos y en ese sentido ha habido un largo recorrido para el desarrollo y la consolidación de estos. Es decir, hoy en el año 2024, la concepción de derechos humanos que tenemos no es similar a la que tenían generaciones anteriores, por ejemplo, 1960, en los 70, en los 80. ¿Por qué? Porque los derechos humanos han venido evolucionando, se han venido ampliando el catálogo de derechos a partir de diferentes convenciones que se han venido ratificando a lo largo de este tiempo, pero también a partir de las interpretaciones que sobre estas convenciones han hecho los órganos de control de derechos humanos. Tenemos entonces de que desde que surgen estas declaraciones que universalizan los derechos humanos han transcurrido aproximadamente 80 años, pero a pesar de que han transcurrido 80 años, sigue existiendo en la actualidad resistencia, siguen existiendo en la actualidad muchos problemas relacionados con la práctica de los derechos humanos en nuestro día a día. Y estos problemas los vamos a encontrar en todos los escenarios, en todas las facetas de la vida, los vamos a encontrar en la familia, los vamos a encontrar en la iglesia, los vamos a encontrar en la escuela, en las universidades. Es decir, que la resistencia frente a los derechos humanos es un tema que lo enfrentamos en distintos escenarios, ¿no? Y uno de estos escenarios en donde se enfrenta esta resistencia, no sé si logran ver la otra diapositiva, en las aulas. Aún en las aulas de clase, y me refiero ahora en los contextos universitarios, pero podemos también pensar en la escuela en términos generales, subsisten algunos problemas y estos problemas están relacionados con una falta de asimilación total de las personas, del personal docente, del personal administrativo, de los derechos humanos, ¿no? Y algunos de los problemas que se logra percibir que aún subsisten en pleno siglo XXI, en el año 2024, tenemos en primer lugar el tema del género, ¿no? Todavía existen personas que siguen viendo la lucha de género como un tema ideológico y que se resisten a
entender estos nuevos paradigmas o esta nueva visión frente al fenómeno de la violencia de género. Por ejemplo, hay docentes que todavía en esta época siguen haciendo chistes, por ejemplo, machistas, chistes que pueden contribuir a replicar estereotipos sociales sobre las mujeres, por ejemplo. Tenemos problemas en el campo de la inclusividad también. Tenemos problemas respecto a la comprensión de los grupos en situación de vulnerabilidad y en particular de las causas estructurales que provocan estas vulnerabilidades. Y a mí se me ocurre pensar, y solo voy poniendo algunos ejemplos a manera de provocar o estimular un poco el debate, se me ocurre pensar en este contexto de la pandemia, ¿no? Donde se transitó de la presencialidad a la virtualidad. No todas las personas, no todos los estudiantes tenían las mismas condiciones ni materiales, ni de infraestructura tecnológica para poder conectarse a las clases, para poder cumplir en los tiempos con las asignaciones y, por supuesto, que hubieron profesores que fueron muy comprensivos frente a esa situación, pero también habían profesores que no eran tan comprensivos frente a esas diferencias que tenían los estudiantes para acceder al Internet, para tener una computadora y aplicaban la norma de manera rígida, ¿no? Siguen habiendo también resistencia en cuanto a los derechos de las personas LGTB, que son un grupo vulnerable y desde una visión muy machista, a veces muy tradicionalista, también los profesores todavía en el contexto del siglo XXI siguen haciendo bromas, entre comillas, o haciendo uso de la libertad de expresión, entre comillas, que transgrede derechos de estas personas. Hay otro punto acá que también lo tocaba y es libre desarrollo de la personalidad. Este es un concepto que se ha desarrollado recientemente y que quizás en siglos o en décadas pasadas no se comprendía, ¿no? En décadas pasadas el hecho de que un estudiante varón ande con el pelo largo o viceversa, que un estudiante mujer llegara con el pelo corto o llegaran con el pelo pintado o llegaran con un piercing o con una gorra, era motivo inmediato de expulsión del estudiante de las aulas de clase. Pero hoy en día que se habla del libre desarrollo de la personalidad, que está vinculado con la autodeterminación, con la libertad, con la autonomía, con la dignidad de las personas, este tipo de prácticas pueden transgredir los derechos humanos y en ese sentido importante promover un cambio de paradigma en el personal docente para evitar que este tipo de prácticas se sigan dando en las aulas. Tenemos otro ejemplo como la xenofobia, el racismo, la violencia, los malos tratos, por poner algunos ejemplos. Y no sé si continúan viendo la presentación. Adelante. Sí, sí la vemos, maestro. Nada más un enorme favor. Al estar usted Claro. como anfitrión, creo que hay varias personas que están en sala de espera. Si me puede ayudar para aceptarlos y que puedan ingresar a nuestra sesión, por favor. Permítame. Listo. Listo. Todos Gracias. fueron admitidos. Sí, admitía todo ya. Entonces, acá en esta presentación, en esta diapositiva, pueden observar, permítanme, este punto y es la pandemia como un espejo de lo que ocurría en las aulas, ¿no? Y acá lo que quiero mostrar son algunas notas periodísticas que se publicaron en el contexto de la pandemia en varios países, ¿no? En Perú, en Argentina, en México incluso, que tenía que ver con este tipo de conductas que transgreden los derechos humanos y que visibilizan que aún en las aulas existen escenarios de violencia y de transgresión frente a este tipo de derechos, ¿no? Y acá tenemos una primera nota, permítame, no sé si se está proyectando mi presentación. Se proyecta, ¿verdad? Sí, Ok, entonces acá viene una primera que tiene que ver con una denuncia que se hace en contra de un profesor por comentario homofóbico. Es decir, como las clases ya eran virtuales, las clases quedaban grabadas y los estudiantes viralizaban situaciones que siempre se han vivido en las aulas, pero que ahora, insisto, la pandemia permitió convertir la virtualidad en un espejo para visibilizar diferentes tipos de violencia o discriminación que se vivían y que posiblemente se siguen viviendo aún en esta fecha en la aula. Tenemos acá otro ejemplo, ¿no? De un comentario que hizo una maestra a manera de broma, que era un chiste antisemita, y la maestra decía en su aula
que cuál era la diferencia entre una pizza y un judío. Y la misma maestra concluía que la diferencia era que la pizza no gritaba cuando la metían al horno. Entonces, todos los que han entendido lo que pasó, por ejemplo, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial con la población judía, comprende que esto no puede ser considerado simplemente como una broma, sino como un acto discriminatorio, como un acto antisemita, por ejemplo. Acá vemos otro que es una polémica que hubo en Colombia también por un comentario homofóbico, y por último también traía esto que pasó en Ecuador de un profesor que dejó plasmado en una clase virtual también la violencia que muchas veces se ejerce en el aula de clase, donde les decía, hagan lo que se les dé la gana, a mí no me importa, espero que voten, dice que voten rápido esa pendejada, por ejemplo. Entonces, estas eran actitudes que se vivían muy comúnmente en las aulas, ¿no? Entonces, frente a esto, y acá viene la reflexión, frente a este tipo de problemas que aún subsisten, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Entonces, acá yo les digo, o lo que traigo es que sí existen algunos conceptos que son derechos, por supuesto, como la libertad de cátedra, la libertad de expresión, pero también tenemos que tener en cuenta este concepto importante que juega un papel central en nuestras sociedades contemporáneas y sobre todo en las sociedades que han decidido constitucionalizar los derechos humanos, como es el caso de México y la mayoría de países del continente americano, ¿no? Entonces, bien es cierto que la libertad de cátedra y la libertad de expresión son derechos que tenemos el personal docente. También tenemos que reflexionar hasta dónde llegan esos derechos y cuáles son los límites que tenemos. Y en ese sentido, una segunda reflexión que debemos de tener presente es que no hay derechos o libertades absolutas. Todos los derechos y todas las libertades tienen algún límite, y esos límites es el imperio de los derechos humanos, que los derechos humanos un gran consenso social, no a nivel de un país concreto, sino a nivel global, es decir, de la sociedad en su conjunto, y por tanto, nuestras conductas, nuestras actitudes, nuestros derechos deben de estar sometidos al respeto de los derechos humanos, ¿no? Y en tercer lugar, acá tenía qué podemos hacer frente a este problema, y es importante fomentar una cultura de derechos humanos, hacer de los derechos humanos una parte importante de la vida orgánica de las instituciones educativas, de las universidades, de las escuelas, de los colegios en general, dotar al docente de conocimiento y de herramientas en derechos humanos, porque a veces el docente normaliza este tipo de expresiones porque en generaciones anteriores posiblemente esto no era problemático, pero hoy en día, con el avance y la evolución de derechos humanos, este tipo de expresiones, este tipo de chistes, entre comillas, sí son problemáticos porque se asume como una conducta violenta, como una conducta discriminatoria, como una conducta que puede contribuir a replicar a nivel social estereotipos, intolerancia, discriminación, y por tanto nosotros como personal docente deberíamos de reflexionar frente a ello. Y ya para ir finalizando, yo lo que propongo es de que para solucionar este tipo de prácticas que pueden transgredir los derechos humanos, las universidades y nosotros como docentes deberíamos de pensar en tres pilares que son básicos, ¿no? El primer pilar tiene que ver con la institución de educación superior, es decir, crear políticas institucionales de derechos humanos para que sean cumplidas por el personal docente, pero también por el personal administrativo y por todo su estudiantado. El segundo pilar, y me parece uno de los más importantes, tiene que ver con la formación permanente del personal docente en temas relacionados con derechos humanos, y la tercera tiene que ver con la formación de los estudiantes en derechos humanos. En el primer pilar, que tiene que ver con las políticas institucionales que tienen que crear las universidades, pregunto por dónde comenzar. Y acá crear una política de derechos humanos, y pregunto como eje transversal, puede ser un eje transversal, contar con estructura orgánica dentro de la universidad que muestren que hay un compromiso real con los derechos humanos. Y en este sentido, a nivel de México, en diferentes universidades podemos ver buenas prácticas, por ejemplo, la creación de unidades de derechos humanos, la creación de la figura del defensor de los derechos de los estudiantes, son buenas prácticas que se pueden replicar en todas las universidades.
Por otro lado, invertir en infraestructura para garantizar una universidad inclusiva, porque cuando pensamos en grupos vulnerables, también pensamos en personas con discapacidad que tienen derecho de acceder a la educación superior. Y si no existe una infraestructura física, por ejemplo, que le permita a las personas con discapacidad motora poder movilizarse dentro de las instalaciones, ya no hay un compromiso tan completo, ¿no?, con los derechos humanos, porque se estaría excluyendo a estas personas. Y acá se me ocurre pensar, y lo voy a contar rápido, una anécdota que yo viví en mi universidad, y es que teníamos un estudiante en mi escuela que era una persona en silla de ruedas, y había un edificio de 3 pisos, y en el tercer piso era donde se desarrollaban las actividades especiales, por así decir. La cuestión es que había un docente que cada vez que los estudiantes le pedían alguna actividad especial, como un cineforo, por ejemplo, él trataba de pasar la responsabilidad a la persona en silla de ruedas y decía, no podemos porque Marvin no puede subir, no podemos porque tal persona no puede subir. Y en algún momento, capaz, el estudiante sintió la presión y le dijo, profesor, ya tengo un grupo de compañeros que me van a subir hasta el tercer piso. La cuestión es que este estudiante en una actividad lo suben al tercer piso y hubo un temblor porque Nicaragua es sísmica. Y finalmente el muchacho quedó arriba, quedó en el tercer piso porque las personas que lo habían subido decidieron bajar para protegerse y él quedó arriba. Entonces esto denota primero la falta de una infraestructura que sea compatible con los derechos humanos, pero por otro lado también denota la falta de sensibilidad, la falta de empatía y la falta de visión de derechos humanos del profesor, que permitió desarrollar una clase en un tercer piso a pesar de que tenía un estudiante con discapacidad motriz, ¿no? Por otro lado, también la creación de protocolos y reglamentos como protocolo antiacoso, el respeto al debido proceso para aplicar sanciones, ya sea a estudiantes que violentan los reglamentos o los derechos, o a los docentes que también violentan los reglamentos, y por otro lado, promover de manera permanente una cultura de paz, una cultura de respeto, una cultura de tolerancia y de inclusión. De esta manera, además de formar integralmente a un profesional, va a contribuir a provocar un verdadero cambio social a nivel de su estado. Por otro lado, y esto me parece, y ya voy terminando porque sé que el tiempo es corto, me parece que es el tema central, es la formación docente. El docente tiene que tener conocimientos para poder sensibilizarse frente a los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos son amplios, son complejos, hay muchos grupos en situación de vulnerabilidad, hay derechos específicos que tienen las personas y por tanto es importante capacitar de manera permanente a los docentes para que los docentes asuman un compromiso real con estos derechos una vez que los conozcan. Ahora, todo el personal docente debería recibir cursos permanentes, y este punto es importante. La formación del personal docente es relevante porque muchas veces los estudiantes, cuando reciben asignatura de derechos humanos, reciben una, pero el pensum académico de una licenciatura, de una maestría, tiene muchas asignaturas. Entonces, si tenemos una asignatura de derechos humanos, pero tenemos 30 asignaturas más donde el docente no tiene una formación de derechos humanos y lleva un contradiscurso a lo que nosotros queremos promover, entonces eso sería problemático, y por tanto la formación permanente del personal docente en temas de derechos humanos es muy importante. Y por último, ya para finalizar, la formación de los estudiantes. Las universidades han asumido, me parece que compromisos muy relevantes en este sentido, por ejemplo, la creación de asignaturas específicas en derechos humanos, pero hay un tema, y es que estas asignaturas no solo deben de impartirse en facultades de derecho, sino en todas las facultades, porque todas las personas, todos los profesionales debemos de estar sensibilizados frente a los derechos humanos. Y por otro lado, además de tener una asignatura, es importante complementar esto con otro tipo de actividades de extensión, como por ejemplo cineforos, jornadas académicas, concursos, y esto va a permitir que el estudiante también asimile los derechos humanos como algo muy importante, no solo para proteger sus propios derechos, sino también para la construcción de la ciudadanía y su relación con las otras personas para la construcción de una mejor sociedad. Entonces yo quedo por acá y muchas gracias por la invitación y también por haber escuchado.
Muy bien, Mario. Muchas gracias. Excelente tu aportación. Realmente tienes mucha razón en decir que tenemos un arduo trabajo que hacer en materia de derechos humanos en las universidades. Y bueno, como el foro es en educación en general, yo agregaría que en todo el tema de educación. Tenemos que, como tú lo dijiste, capacitar, pues, tanto alumnos como alumnas y alumnos, profesoras y profesores. Es importante que se sensibilicen, no más el conocimiento, sino realmente el compromiso con el tema de derechos humanos, y eso se puede hacer, como ya lo dijiste, a través de todas esas políticas públicas y la capacitación. Muchísimas gracias por tu aportación, muchas felicidades, y pues ahora para mí es un placer presentar a nuestro próximo panelista, Javier García. Javier realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el año 2010. Obtuvo el grado de maestro en Ciencias Sociales en Orientación en Desarrollo Sustentable en el Instituto de Investigaciones Sociales de la misma universidad. Posteriormente, en el 2016, concluyó su doctorado en Ciencias Sociales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Desde el año 2004 ha impartido clases en diversas instituciones educativas de enseñanza media y superior, y actualmente es profesor de pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, Javier es becario del Comité Académico de la Unidad de Aprendizaje de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León, donde ha colaborado como coordinador y coautor de un libro publicado en el año 2022. Javier también es profesor de posgrado en la Universidad Regiomontana, donde imparte diversas materias relacionadas con la responsabilidad social corporativa. Ha colaborado en proyectos de investigación y participado como revisor en procesos de dictaminación por pares en diferentes congresos y revistas científicas. A lo largo de su trayectoria ha destacado por impartir ponencias, conferencias y talleres sobre participación social y desarrollo sustentable. Yo los invito a escuchar sus perspectivas sobre estos temas tan relevantes, y que por favor demos una cálida bienvenida al doctor Francisco Javier Garza García. Javier, adelante, por favor. Muchas gracias. No sé si me escucho bien, ¿sí? Sí. Muy bien. Muchas gracias, gracias por la invitación. Este, Debo decir que escuché con mucha atención al doctor Mario también, porque curiosamente cuando me invitaron a participar para abordar el tema de derechos humanos y educación, estaba preparando un tema muy parecido a lo que nos expuso el doctor Mario. Yo me tomaba directamente el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que señala, palabras más, palabras menos, que toda persona tiene derecho a la educación, que en cuanto a instrucción elemental y fundamental debe ser gratuita, que la educación profesional debe ser generalizada, en fin. Iba este texto dirigido hacia la necesidad de alcanzar el acceso pleno en todos los niveles educativos, ¿no? Y por allá iba esta ponencia, pero luego me detuve un poco, ¿no? Me detuve un poco en parte porque se nos atravesaba el día del trabajo. Entonces quise replantear un poco cómo estaba abordando el tema. eh, y más bien lo voy a dirigir, esta ponencia está dirigida hacia hacia la educación universitaria, por un lado, pero particularmente, más que hacerlo de la necesidad de aumentar la matrícula, de dejar de poner candados y filtros a la educación, lo voy a abordar desde el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que dice, palabras más, también palabras menos, que toda persona tiene derecho al trabajo, sin discriminación, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure
así como a la familia, pues una dignidad, ¿no? Una existencia conforme a la dignidad humana. Entonces, eh, yo quise abordarlo de este modo, para abordarlo desde otro enfoque que tiene que ver más con las universidades públicas y su autonomía, ¿no? Bajo la consideración de que toda universidad pública debería tener principalmente pues una función social. Y bueno, hablar de autonomía es complicado, ¿no? Eh, Porque si bien la autonomía pues ha permitido, entre comillas, y quiero resaltar mucho este entrecomillado, pues mantener al margen a los gobiernos en turno en relación con contenidos, con programas, planeación, investigación, entre muchos otros asuntos, pues eso no ha ocurrido necesariamente del todo, ¿sí? Por lo menos no relacionado con ciertas políticas, particularmente políticas neoliberales, que tuvieron como consecuencia múltiples modificaciones en la gestión administrativa de las mismas, ¿no? Y esto implica ha implicado más bien una reorientación en estas políticas educativas que han fomentado la mercantilización y el individualismo, ¿no? Pero además también ha promovido la precariedad laboral de las y los docentes, ¿no? Entonces, el doctor Mario lo abordó desde los estudiantes, yo lo voy a abordar más desde los docentes, desde los profesores. La autonomía universitaria, como bien sabemos, está señalada en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de su fracción séptima, y en lo concerniente a las relaciones laborales están contempladas en la Ley Federal del Trabajo, en su capítulo 17, que, entre otros asuntos, se establece que, dice el artículo 353N, si no me equivoco, que no es violatorio del principio de igualdad de salarios la fijación de salarios distintos para trabajo igual si éste corresponde a diferentes categorías académicas, ¿no? Eso es lo que dice, cito, el fin de cita. Y esto pues nos ha traído toda una serie de dificultades también, sobre todo en su ejecución, en cómo se está interpretando esto. La autonomía plantea muchas ventajas, ya lo he dicho, pero también tiene muchas dificultades, ¿no? Aquí estamos hablando de un autogobierno en el que, desafortunadamente, en muchos casos, pues se ha convertido en cacicazgos. Tenemos universidades sin democracia, con enormes deficiencias en la gestión administrativa, y estoy siendo muy amable en la manera en que lo estoy abordando. Por supuesto, hay excepciones, no voy a generalizar tampoco, pero es cierto que encontramos prácticas que son deleznables en la repartición de espacios de poder al interior, en la designación de categorías, coerción, que es muy grave, por cierto, que haya coerción dentro de las universidades, gastos superfluos, abuso de autoridad. Y en parte, un poco retomando también lo que decía el doctor Mario, muchos de estos docentes que actúan con este abuso es porque están protegidos también, ¿no? Entonces también hay que hablar un poco de eso. Y bueno, todos aquellos los que impartimos unidades de aprendizajes en ciencias sociales, pues evidentemente que condenamos todas estas prácticas. Es algo que tratamos de enseñarle a los estudiantes que no deben ocurrir. Entonces, pues tenemos que ser también congruentes con lo que estamos enseñando y hablar de este tema, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que abordemos el tema de la autonomía y sobre todo porque la autonomía es un término, es un argumento que se ha utilizado para justificar, al final de cuentas, muchos de estos abusos, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos que reestructurar, entender de otra manera este concepto, plantear ciertos límites, particularmente en lo que tiene que ver con cuestiones administrativas y laborales. Y bueno, eso nos llevaría a plantear reformas, por supuesto, ¿no? Esto no es un tema nuevo, es algo que se ha discutido muchísimo, pero generalmente lo dejamos ahí en charlas de café, no hacemos más allá. Y bueno, ¿qué pasa? Parece que hablar de autonomía es complejo, es un tema intocable. Yo diría por dos razones, ¿no? Por una, porque también hay ciertos académicos
que están instalados en una zona de confort, ¿no? Y hay otros que están en una situación de vulnerabilidad tal que no se atreven a discutir por temor, pues, a perder el trabajo, ¿no? Y bueno, si consideramos que estamos en esta mercantilización, pues entenderemos que siempre va a haber alguien que va a hacer el trabajo bajo peores condiciones y por menos dinero. Entonces, si atendemos a que las universidades promueven la responsabilidad social, pues esto implicaría hablar también de este tema hacia el interior de las propias universidades, porque no se trata únicamente de lo que hacen hacia afuera, ¿no? Eh, y si bien es probable que muchos de los que estamos aquí ahorita reunidos seamos docentes, no todos somos iguales, ¿sí? Ni estamos en las mismas condiciones. Es decir, hay condiciones laborales completamente diferentes entre unos y otros. Habrá quienes ganen 10,000, 11,000 pesos, quienes ganen 20, 30, 40, 50, más dinero todavía, y haciendo exactamente las mismas funciones, ¿no? Si le agregamos funciones secundarias, pues los sueldos pueden llegar a ser de 100, 120,000 pesos, más o menos. Entonces, 10, 11,000 pesos mensuales es más o menos el salario mínimo que están pagando a los docentes, algunos, por supuesto. Y bueno, el salario mínimo en México está en 7,500, ¿no? En la zona fronteriza en 11,500. Entonces, también tenemos que ver este tipo de situaciones. Evidentemente, las universidades privadas se rigen bajo otro marco jurídico y tienen otro tipo de relación laboral. Y bueno, hablar de condiciones laborales y salariales en las universidades públicas es un tabú por la censura, peor aún por la autocensura que muchas veces eh, ocurre. Y hay que recordar que hay múltiples modalidades de contrataciones, ¿no? Hay docentes al final de primera, de segunda, de tercera, por llamarlo de algún modo. Hay docentes que ni siquiera les reconocen su categoría como docente, ¿no? Que están bajo otras denominaciones. Entonces, imaginen lo que eso significa en términos laborales y de derechos, ¿sí? Ha sido un deterioro progresivo que se ha mantenido intocable. Entonces, en contraposición con el trabajo decente, lo que solemos encontrar en algún porcentaje importante, diría yo, de los docentes universitarios, son empleos precarios, que se caracterizan por ser inestables, por la falta de seguridad social, contratos por tiempo indeterminado, bajos ingresos, entre algunas otras cosas, ¿no? Lo que nos lleva a inseguridad laboral, vulnerabilidad, incertidumbre, discriminación salarial y por ende, y esto me parece importante, no limitarnos a un único empleador, sino vernos en la necesidad de recurrir a otras actividades para aumentar los ingresos y al final pareciera que el problema es individual, es decir, que es responsabilidad de cada docente y no se ve como un asunto sistémico, colectivo e institucional, que es hacia donde tendríamos que dirigirlo. A pesar de estas condiciones, las exigencias laborales que se solicitan a las y los docentes, pues van en aumento, ¿no? Tiene que ver también con parte de las políticas y discursos del neoliberalismo que fomentan esta productividad individual, que nos exigen estar en constante actualización. La maestría es una exigencia, el doctorado casi una obligación, diplomados, cursos, talleres, todo tenemos que estar haciendo y entregando cada semestre. Y esto no necesariamente se traduce en algún tipo de condición laboral mejor, ¿no? Y bueno, aunado a eso, hay sobrecarga de trabajo, grupos muy numerosos de estudiantes, y con los años se van sumando más y más funciones dependiendo de la universidad en la que estemos hablando, van sumando más cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y eso que no voy a hablar mucho de la pandemia también, porque eso implicó una presión muy fuerte para ciertos grupos de académicos. Muchos terminaron retirándose, no pudieron con el entorno digital. Y digo retirándose y no jubilándose, que es distinta los términos. Entonces, aunado a todo esto, los mecanismos que hay
para incrementar los ingresos son también individuales y diferenciados. Me refiero a la posibilidad no necesariamente abierta para todos y todos, a todas y todos, de acceder a los diferentes programas de estímulos o al SNI, al Sistema Nacional de Investigadores, que evidentemente no todos, la planta docente va a poder entrar a esto, ¿no? Entonces, muchas personas podrán decir, y con razón, que el asunto es también un tema presupuestal. Y sí, sin duda que lo es. Se requiere aumentar el presupuesto y esa es una presión que nosotros tenemos que hacer como parte de la comunidad académica a las y los políticos, pero también es necesario democratizar las universidades, vigilar el gasto, que haya más transparencia, reducir las brechas salariales, homologar contrataciones, de manera que existan mismas oportunidades para todas y todos, fortalecer la organización de las y los académicos y, como ya dije antes, replantear o plantear límites a la autonomía. Esto me parece fundamental. Es un problema estructural que debemos plantearnos, discutir y sobre todo solucionar en corto o mediano plazo. Decía Max Neff, que es un economista chileno, que son 9 las necesidades humanas, ¿no? Fundamentales. Estas son subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, libertad e identidad. Y bajo la precarización laboral en la que están muchos profesores, pues se ven vulneradas por lo menos 4: subsistencia, protección, identidad y libertad. En este sentido, estaríamos ante una situación de pobreza, ya que hay incapacidad para satisfacer estas necesidades. Así, en la situación de vulnerabilidad, yo me pregunto y les pregunto, ¿cómo hacemos para poder abordar a profundidad otros temas también fundamentales? ¿Sí? Como la calidad educativa, como el aumento de la matrícula o como el rechazo, porque la reforma que hubo a la Ley General de Educación Superior tuvo rechazo al interior de las universidades también, de ciertos grupos, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar esto si no atendemos también esto otro? Y es que generalmente solemos poner los problemas afuera, delegar responsabilidades, y habrá algunos asuntos como la del presupuesto en educación, que sin duda depende de las autoridades, pero estos son problemas estructurales que nos corresponde a todas y a todos nosotros. Y todos somos corresponsables, y no por acción, por omisión. ¿Sí? Y así como nosotros, estoy seguro que todas y todos los que están aquí fomentamos la ciudadanía activa en las y los estudiantes y les hablamos de la necesidad de organización y participación social. Y de hecho estamos aquí reunidos porque somos una ciudadanía responsable que queremos apoyar, que queremos aportar y que queremos transformar el país y crear sociedades con mayor justicia social, pues también tenemos una responsabilidad como académicos a democratizar y fomentar las condiciones de equidad y justicia al interior de las instituciones educativas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Javier. Permítame nada más ver si puedo abrir la cámara. Parece que tengo una fallita técnica ya. Muchas gracias, Javier. Verdaderamente tu exposición me parece que es de mucha utilidad en estos momentos en los que hay la oportunidad de presentar propuestas y estos temas que abordaste, la responsabilidad social universitaria, bueno, que es tu expertise o uno de tus expertices y que verdaderamente la considero indispensable para que el tema de derechos humanos se consolide. Es muy importante que la universidad sea socialmente responsable y en el tema muy particular que mencionaste de estos derechos sociales, pues son trascendentales y queremos que haya un cambio, verdaderamente necesitamos poner el ejemplo y necesitamos que, que en este caso
pues todo el personal, tanto docente como no docente, realmente se le cubran todas sus expectativas, sus necesidades, pues son los derechos, los DESCA que tenemos en un momento dado que cuidar para que las personas pues vayamos creciendo en equidad, vayamos haciendo la consolidación de estos alumnos que están en nuestras manos, por así decirlo, y que es importante que trabajemos todos estos temas y como lo dices tú muy bien, con el ejemplo. Yo te quiero felicitar, quiero comentarte también que he recibido algunos mensajes a mi, a mi teléfono en donde me están pidiendo tu contacto porque les está gustando mucho, les ha gustado mucho tu participación. Entonces ya después me dirás si lo paso o no, pero sí lo quise comentar de que hay mucha gente interesada en lo que nos has estado diciendo. Bueno, Sin muchas problema. gracias y voy a pasar a el siguiente panelista. Quiero presentar a Pablo Rojas Durán, que es nuestro último panelista y es licenciado en Derecho con una maestría en Derecho Constitucional y Gobernabilidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pablo también es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla de la Mancha y la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cuenta con un doctorado en Administración Estratégica. Pablo ha ampliado su formación mediante programas de especialización impartidos por instituciones prestigiosas como la American University Washington College of Law. Desde el año 2006 forma parte del equipo de trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León y actualmente se desempeña como director ejecutivo de seguimiento. Ahora yo les invito a que escuchen su enfoque sobre derechos humanos desde esta perspectiva de la educación. Quiero decirles que por cuestiones de agenda, Pablo nos mandó grabada su participación y es por ello que le pido muy atentamente al doctor Iram Garrido nos haga el favor de compartir pantalla y la presentación de Pablo. Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. Agradezco la oportunidad de formar parte de este panel sobre educación y derechos humanos y de forma particular a la doctora Minerva Martínez Garza por la invitación. Hablar de educación y derechos humanos en nuestro contexto implica analizar los impactos de la educación. Yo quiero, bajo esa premisa, analizar en este espacio que se me ha concedido un informe que publicó la Relatoría de Educación de la Organización de las Naciones Unidas, que busca establecer las bases para la prevención de las violencias o de los crímenes internacionales a través de la educación. Y es que necesariamente es ahí, en el aula, es donde podemos también aprender habilidades, herramientas para enfrentar las violencias o los conflictos sociales. Y una premisa básica también es de dónde surge el conflicto. ¿De qué manera estamos perpetuando el conflicto? ¿Qué nos hace pensar que somos inferiores o superiores a alguien más? ¿Dónde se gesta la idea? Probablemente algo vendrá de la cultura, algo vendrá de nuestro hogar, pero también a veces el modelo educativo y la forma en la que se ha establecido perpetúa estas diferencias o brechas. Por ejemplo, pongámonos a pensar en los modelos de educación especial y los modelos de educación inclusiva. Cuando se optó buscando, por ejemplo, una educación especializada para las personas con discapacidad, la metodología fue separarles del grupo de personas sin discapacidad. Y esta práctica que tenía pues la intención buena de brindarle una educación particular, especializada a personas con discapacidad, al final del día generó una segregación de este grupo. De tal forma que como yo no tengo discapacidad,
al momento de tener que convivir con alguien con discapacidad, pues me enfrento a algo que para mí es distinto, que probablemente no tenga yo herramientas para socializar o para generarle también condiciones que salvaguarden también la esfera de sus derechos. Por eso el modelo de educación inclusiva no niega esta posibilidad de brindar educación a personas con discapacidad en ciertos contextos, dando fortalecimiento a procesos educativos, pero pondera la posibilidad de que estén las personas con discapacidad conviviendo con quienes no tienen discapacidad. De tal manera que se genere un proceso de inclusión que al final del día busque un ambiente de diversidad. Y esto es fundamental. No solamente en este rubro, hablemos, por ejemplo, de este odio o esta negación o esta forma de segregar a personas que son de diferente raza, color, condición social, su situación de migración, por ejemplo. Entre más convivimos en espacios inclusivos, pues más nos acercamos al modelo educativo que propugna también el modelo de Naciones Unidas y que propugna la Agenda 2030, por ejemplo. Si ustedes recordarán, hemos tenido algunos impulsos, algunas iniciativas desde las Naciones Unidas para alcanzar ciertos objetivos. Los objetivos de desarrollo del milenio que tuvieron este periodo de 2000 a 2015, pues tenían entre sus componentes el derecho a la educación. Y se vuelve a reiterar este objetivo ahora en los objetivos de desarrollo sostenible bajo la lógica de la Agenda 2030 y también añadimos elementos como que la educación tiene que ser inclusiva para todas las personas, equitativa y de calidad. Y esto pues amplía el espectro de las obligaciones y responsabilidades de las autoridades. El modelo entonces tendría que buscar, entre otras cosas, y lo voy a señalar con una frase de la relatoría que me gusta, que es aceptación, pertenencia, pensamiento crítico, diversidad y empatía. Esto es la traducción al español, pero con sus siglas en inglés es el ABCDE. Aceptación, pertenencia, pensamiento crítico, diversidad y empatía. Y esto pues nos lleva también a comprender que en los espacios educativos pues debe existir evidentemente aceptación, tolerancia hacia todas las personas, aceptación a un modelo que basado en conocimientos pues nos permita convivir, coexistir y hacer frente a las diferencias y a los conflictos sociales. Pertenencia porque al final del día también lo que se busca es una ciudadanía global, una ciudadanía que primero pues respete lo que supone ser ciudadana, ciudadano de un determinado territorio. Y en términos generales para mí esto es respetar la ley. Necesitamos sobre todo comprender que en contextos en los que la ley parece ya no ser un referente o donde las bases constitucionales ya no parecen importar en el grado que deberían, pues requerimos poner este énfasis en la educación hacia las infancias, en las que podamos nosotros propugnar por modelos educativos, en los que se fomente la legalidad y el respeto a las leyes. De tal manera que cuando yo infrinja una ley, pues tenga conocimiento que esto tiene consecuencias jurídicas. Pero más allá de eso, tenga presencia y conciencia de que respetar la ley es generar un estado de derecho, en el que si todas y todos cumplimos las normas, las reglas, pues entonces se generarán condiciones de coexistencia pacífica. Y esto es fundamental, por eso no es solamente un capricho, sino es una herramienta que nos permite generar sociedades respetuosas de la ley y de las diversidades. Pensamiento crítico, porque también la ley tiene que ser respetada, pero ¿qué pasa cuando existen leyes que son violatorias a los derechos humanos o leyes que son discriminatorias? Bueno, ahí tenemos también que poner la atención, porque el pensamiento crítico nos permitirá analizar las diferentes versiones de la realidad, los diferentes conocimientos y las diferentes posturas ideológicas que pudieran coexistir en el territorio en el que yo vivo. Pero el pensamiento crítico me permitirá también, bajo un enfoque de derechos humanos,
Creo que hasta ahí tenemos de grabación, doctora. Quizás se eh, pasó incompleta. Bueno, pues una disculpa, les vamos a deber la conclusión, pero sin embargo creo que podemos, al pasar a el espacio de preguntas y respuestas, pues concluir alguno de los dos especialistas y una servidora, pues podríamos concluir si alguien de nuestro público tiene dudas con respecto a este final de Pablo, aunque no vamos a hablar a nombre de él, pero podríamos hacer las conclusiones, por una parte. Y por otra parte, Iram, si me ayudas, pues pasaríamos a, a esa sesión, a esa sección, más bien, a esa sección en donde yo invito al público que nos está escuchando y nos está viendo que si tienen dudas, si tienen preguntas, si quieren hacer algún comentario, pues todos son bienvenidos. Así que pues, pueden levantar la mano si abren su cámara o pueden poner por ahí la manita para saber que quieren tomar la palabra. Gracias. Irán. Gracias, doctora. Así es, digo, esperando la participación de compañeros, maestros, maestras que estén conectados, así como alumnos también si lo hay. Ojalá puedan participar. Y también comentarles que se pasó por el chat y ojalá nos apoyen con eso un formulario de participación en donde es muy importante la última pregunta de este formulario, en donde también esperemos puedan colaborarnos con ese punto o esa pregunta de una propuesta o todo lo que ustedes quieran hablar en ese sentido sobre cómo mejorarían los sistemas de educación superior y medio superior a como los viven en este momento a partir de las expresiones de estas ponencias de nuestros invitados, el maestro Mario Isellas y el maestro Javier Garza, que aquí los tenemos, ¿verdad? Y bueno, aprovechando, ahora sí que tengo la palabra y de verdad esperando que alguien más tenga alguna pregunta para nuestros invitados o la doctora Minerva, que es una especialista en temas de responsabilidad social y también de derechos humanos. Esto, me llamó mucho la atención y ya platicaremos más ampliamente, pero sobre todo el punto de vista del maestro Javier Garza en ese sentido, y lo comento porque Ciencia y Academia es un grupo formado por varios centenas de maestros en todo el país, maestros universitarios, maestros tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas, maestros de media superior y maestros de nivel superior. Y obviamente mucho del impacto que su ponencia maneja, pues va sobre las autónomas que mayoritariamente están hacia el nivel superior. Es decir, licenciaturas y posgrados, ¿no? Entonces, eh, es importante todo lo que usted comenta porque también ciencia y academia se fundamenta o se basa en las propuestas que en el tema de educación particularmente y de innovación en la ciencia tiene una de las candidatas en este momento hacia el proceso electoral, ¿no? Entonces, en ese sentido también, esta persona, esta candidata, que es la doctora Claudia Sheinbaum, inicia justamente toda esa etapa, no política, sino como activista, a través de la defensa de la autonomía. Y creo que en esa defensa muchas personas, y hoy personajes, muchos de ellos, han basado justamente pues, su actuar, ¿no? En la lucha de estas autonomías universitarias, que cualquier tipo de autonomía en otras instituciones también que existen, eso creo que es importante. Sin embargo, a como también usted lo refiere y coincido, estas autonomías se han, por decirlo menos, pervertido en algunos casos, ¿no?
Entonces, es ahí en donde se tiene que dar esa reivindicación de la palabra autonomía, y justamente pues para que esta misma no provoque posteriormente muchos otros atropellos en ámbitos todavía más grandes, vamos a decirlo, como los principios de los derechos humanos, ¿no? O sea, y desde los más básicos y fundamentales. Esto, en nombre de una autonomía. Entonces, esto, pues, ese lo dejo como un comentario porque creo que me pareció muy atinada toda su participación. Esto, y bueno, pues también mencionar que en ese sentido, pues, eh, por algo, maestro, estamos apoyando justamente todo este movimiento de ciencia y academia del cual usted también es parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, de hecho, perdón si tomé la palabra, perdón por tomar la palabra. Este, de hecho, he leído varias cosas, de gente que defiende la autonomía. Yo también la defiendo, ¿no? En el sentido académico, por supuesto, que voy a defender la autonomía. Pero hay gente que va más allá en esta defensa y que dice es que no toquen la autonomía porque es la esencia identitaria de la institución y del conocimiento. Ahí es donde creo que tenemos que parar, ¿no? O sea, tenemos que decir, bueno, sí, pero en la práctica, ¿cómo se está interpretando esta autonomía? ¿Qué es lo que está permitiendo y qué no? ¿No? ¿Y qué cosas tenemos que delimitar? Porque ha habido muchos abusos, justamente justificándose en el argumento de la propia autonomía, ¿no? Entonces, creo que sí, en la parte académica yo la voy a defender siempre. Me parece que es importante que se mantenga al margen, independiente de todos los gobiernos en turno, pero independiente, con eso, con todo lo que eso implica, ¿no? Este, pero otra cosa muy distinta es la parte laboral y administrativa y de gestión, en donde sí creo que tiene que haber, ya hay mecanismos, pero no son eficientes, no son suficientes tampoco, ¿no? De verificación, de transparencia, de rendición de cuentas. Bueno, nomás porque el tiempo lo tenía limitado, pero hay muchas otras cosas que todos aquí conocemos que ocurren dentro de las universidades que pueden, cambiar y mejorarse. Así es, pues muchas gracias, maestro Javier. ¿Alguien más? ¿Es alguno de los alumnos, alumnas que aquí es muy importante la opinión, la participación de nuestros estudiantes, justamente porque estos diálogos por la transformación tienen la particularidad de generar y escuchar los criterios que puedan tener ustedes? Hace un par de días tuve la oportunidad junto con otra integrante de Ciencia y Academia, de representar a nuestro Consejo Estatal en un diálogo con la doctora Sheinbaum, y ahí justamente también la presencia de estudiantes fue importante. Entonces, si alguien quiere participar, con todo gusto, por favor. O quedó muy claro. Esto, pues sí, si no, Apenas iba a hacer el comentario, sí, si no, que la creo verdad, que quedó muy claro. y está también, insisto, además de registrar su asistencia y poder eventualmente enviarles una constancia de participación, que va a ser muy importante esa última pregunta, ese comentario que nos van a expresar, y ahí justamente dejar algo sobre estos temas que tanto el maestro Mayo como el maestro Javier ahorita nos hicieron este gran favor. Y también, bueno, doctora Minerva, aprovecho solamente para invitar porque próximamente, en las próximas 2 semanas, vamos a estar llevando otros diálogos, esto, en otras modalidades o también en línea, para que nos invitan a hacer extensivos justo esos siguientes diálogos. Bien, pues, Iram, si no hay algo más que decir, creo que podemos dar por concluido este foro. Yo quiero agradecer muy particularmente
a nuestros panelistas de hoy en la tarde, verdaderamente los tres, y sobre todo los dos compañeros que nos acompañaron presencialmente en línea, o más bien no presencialmente, sino en tiempo presente y en línea. Les agradezco mucho al doctor Mario, al doctor Javier, muy especialmente a ellos, pero a todos y a todas las personas que se conectaron y que están aquí con nosotros, les agradezco mucho su participación. Les deseo bonita noche y seguimos en contacto. Buenas noches, muchas gracias.